días, amigos de la revista Estrategia y Negocios. Bienvenidos a este nuevo webinar EIN, una manera más de podernos comunicar con ustedes. En el webinar anterior hablamos cómo sacar provecho de la crisis del COVID-19 y cómo enfrentarla. En esta ocasión iremos al tema de las finanzas personales y estamos con César Calomino, quien lidera la operación de Equifax para México y Centroamérica. Esta empresa que ha abierto al acceso gratuito para ciudadanos de la región, información crediticia, acceso gratuito para los ciudadanos en la región, información crediticia de la información de las becas de datos, así como su score crediticio. Es decir, todo lo que tenga que ver con sus finanzas personales y sus créditos. Bienvenido, César. Gracias por estar conectado a la comunidad de EIN. Muchas gracias, Gabriela, a ustedes. Muy buenos días. Bueno, César, ¿qué antecedentes podemos decir recientes que hay de la economía en crisis como la genera el COVID-19? Todo el mundo habla de estos nuevos escenarios, nuevas realidades. Sí, la verdad que es una situación muy particular la que estamos viviendo, o sea, no es ninguna novedad, pero lo cierto es que, digamos, el verdadero efecto de la recuperación económica, digamos, una vez que, obviamente estamos hablando primero de la salud, ¿no? Pero una vez que empecemos, digamos, mediante a controlar todo el tema de salud, obviamente la recuperación económica es el tema que se va a poner directamente sobre el tapete, ¿no? Y ahí lo que va a suceder, sin duda, es, por un lado, todo lo que han sido las empresas, que durante este tiempo han tenido algún tipo de merma o caída, digamos, en su actividad, van a salir con promociones, van a salir con intención de reactivar sus negocios, ¿no? Lo cual es completamente natural. Y por otro lado, la realidad económica de muchas familias también tiene que ver con, bueno, primero cómo está su puesto de trabajo, cómo han estado sus ingresos, y también tiene que ver en aquellos casos donde han podido, digamos, conservar sus trabajos y su fuente de ingresos, también tiene que ver con oportunidades que se pueden presentar en el mercado, ¿no? Esto de, bueno, de repente tengo una oportunidad, por ejemplo, para cambiar mi carro, tengo una oportunidad para arreglar mi casa, tengo una oportunidad para hacer determinada compra. O, por ejemplo, si trabajo, digamos, y tengo mi emprendimiento, y ese es mi trabajo, quizás necesite comprar alguna materia prima, algún insumo, y todo eso es crédito, generalmente. Entonces, en ese momento donde, digamos, uno va a buscar el crédito, ¿sí? O hoy por hoy, donde uno va a refinanciar quizás, es muy importante conocer cómo está su salud crediticia, cómo está su reporte, cómo está su scoring. Entonces, por eso que desde Equifax dijimos de qué manera podemos colaborar desde nuestro lugar, con la inclusión financiera en los países, con el apoyo directamente a cada una de las personas. Y es por eso que abrimos durante todo el mes de mayo el acceso a los informes crediticios. Esto para cada una de las personas, y lo que es importante mencionar es que solamente la persona puede acceder a su información. No es que yo puedo acceder a la información de Gabriela, digamos, ¿no? Solamente podría acceder a la información de César. Así que esta es un poco la iniciativa que tenemos, y recomendamos, la verdad, que cada uno de las personas, esto es completamente gratuito, pueda acceder. No le va a pedir ningún dato de tarjeta de crédito ni nada, simplemente cuando uno entra a reportes.equifax.com, que es la página que estábamos viendo antes, va a pasar por un proceso por única vez de registro, donde le vamos a hacer unas preguntas para asegurarnos que la persona es la persona, ¿sí? Primero, unas preguntas que, si yo quiero hacerme pasar por Gabriela, no voy a saber cómo responderlas y no voy a poder acceder a la información. Entonces, una vez que pase eso, voy a acceder a un reporte que se llama Reporte 360, que es muy completo. Dependiendo del país, o sea, es la información que tiene, porque la información depende de cada país, pero básicamente contiene todo lo que es el historial crediticio, todo lo que es la información en las bases de DICOM en el caso de Salvador, de Teletec y Datum en el caso de Costa Rica y de Infocom en el caso de Honduras, y aparte contiene lo que es, que lo estamos viendo ahí, el score de crédito, que de alguna manera es un indicador que resume básicamente cómo está la salud financiera de esa persona.
para ir, bueno, tocaba un punto muy importante. Se viene una etapa quizá en la que muchos tengan que emprender por diversas situaciones o sus emprendimientos tengan que crecer o diversificarse. Con este score, digamos, podemos tener como un panorama si podemos pedir un crédito o no podemos pedir un crédito y cuál sería nuestro límite, cómo sería la fórmula para saber hasta cuánto puede ser mi crédito según mi ingreso. Claro, acá es muy bueno el punto. En general el acceso al crédito, digamos, para hacerlo bien simple, depende de muchas variables, pero siempre hay dos grandes variables. Una es la capacidad de ingreso y cuán endeudada está la persona o la familia, y por otro lado, su historial de comportamiento de crédito. Entonces, la verdad, hay dos temas a tener en cuenta. En el cuánto está endeudado uno, eso es bastante simple. O sea, lo que va a ver alguien al momento de evaluar si puede prestar o no puede prestar dinero, tiene que ver con si uno con el ingreso que tiene va a poder pagar la cuota. Es simplemente eso. Ahí depende la verdad de cada banco, de cada telco, de cada retail, o sea, depende mucho de cada financiera. Pero en general siempre se acostumbra que uno debería tener al menos entre el 50 y 70% de sus ingresos mensuales disponible para poder hacer frente a los gastos mensuales que uno tiene. La comida, pagar sus impuestos, pagar su casa, etc. Mientras que el otro, entre 30 y 40%, puede ser dedicado a pagar cuotas. Entonces ese es el primer indicador. Y el segundo, ahí estamos viendo el score. El score, que es ese que tiene 794. En realidad, para verlo y de una forma muy simple, cuanto más alto el número, mejor es todo. El score lo que hace es resumir todo lo que está en el reporte. O sea, es como que de alguna manera todo lo que está en el reporte y toda la historia de cómo uno ha ido pagando sus deudas está resumida en ese número. Cuanto más alto, mejor. Perdón, cuando hablamos de mejor, podemos aplicar a un crédito mucho mayor o tenemos la posibilidad que nos lo den lo que necesitamos en algún momento. En general depende también mucho del crédito que estoy buscando, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si quiero ir a comprarme, no sé, por ejemplo, un nuevo horno, ¿sí? Por ejemplo, para cambiar el de mi casa, que por ahí voy a un retail, es muy distinto a si voy, por ejemplo, a obtener un préstamo en un banco para un préstamo personal o un préstamo hipotecario, ¿no? Son como situaciones distintas, pero en general uno, si tiene un número más alto de score, quiere decir que uno se ha comportado mucho mejor en sus pagos. Esto quiere decir que no se ha atrasado y ha pagado siempre, digamos, al día durante su historia. Entonces, esto implica que uno podría acceder quizás a una mejor tasa. A veces esto es algo muy común, Gabriela, que por ahí la gente, como no conoce su historial de crédito y dice, uy, capaz que si voy a tal lugar no me van a dar el crédito, entonces voy a tal otro y termino pagando una tasa mucho más cara. Y esa tasa más cara básicamente es una cuota más cara. O sea, por la misma plata que saque, en un lugar voy a pagar una cuota más cara que en la otra. Entonces, el consejo aquí a la gente es mirar su historial. En la gran mayoría de la gente va a comprobar que tiene un buen historial de crédito. Y con eso incluso va a tener confianza como para ir a distintos lugares y decir, yo tengo que pagar menos de cuota. O ir a lugares donde le cobren menos esa cuota. Y en un escenario donde la incertidumbre está a plena flor de piel, ¿es un buen momento o cómo sé si es un buen momento para hacer un crédito? Mira, hay dos efectos que son importantes. El primero que tiene que ver con todo este escenario que estamos viviendo y también es una recomendación a la gente, es el riesgo del sobreendeudamiento. ¿Qué es el sobreendeudamiento? Es no tener más crédito del que uno puede pagar. Y esa siempre es la regla de oro, ¿no? Si
Si las cuotas que tiene que pagar mensualmente son más que los ingresos que tiene, eso ya es un problema. Al final del día, la economía familiar sana es cuando uno paga sus deudas, paga sus impuestos, paga sus obligaciones en el mes y ojalá quede algo todavía para el ahorro, ¿no? Ese es como el mundo ideal. Lo que está pasando particularmente ahora es que todos los gobiernos y las empresas, cosa que me parece muy bien, por cierto, están dando la posibilidad a la gente de diferir sus pagos, ¿sí? Por la situación esta. Entonces, bueno, no pago toda la cuota de mi alquiler de mi casa, la difiero. No pago la cuota de un préstamo ahora, sino que la pago dentro de 3 o 6 meses. Entonces, lo que está pasando con todo esto, y el consejo es tener cuidado de no sobreendeudarse, o sea, que uno no pague ahora una cuota, no quiere decir que no la tenga que pagar más adelante. Entonces, si uno dice, uy, tengo ahora disponibilidad porque no tengo que pagar estas cuotas, no es momento de ir a sacar un crédito porque después va a tener que pagar este crédito y las cuotas. Si es momento o no, sí. Eso es algo muy importante porque la mayoría están dando plazos 3, 6 meses, 9 meses, dependiendo de cada país. Y no significa, como tú bien lo decías, que no lo vamos a pagar. Eso Exacto. También tenemos que tenerlo dentro de nuestro presupuesto. Exactamente. O sea, si yo, por ejemplo, ahora pago la mitad de mi alquiler y la otra mitad la voy a pagar en 3 meses, en 3 meses voy a tener que pagar todo mi alquiler completo y la mitad que no pagué ahora. O sea, ese mes voy a tener que sacar más de mis ingresos para pagar mis deudas. Entonces, eso es básicamente lo que hay que tener cuidado. Ahora, yendo a tu pregunta, Gabriela, si es momento o no de endeudarse, la verdad depende de dos cosas. Depende de cada familia, de la economía familiar de cada uno, y depende de la necesidad de cada uno y del tipo de crédito. La verdad, si la economía familiar está sana, digamos, ya sea con deuda, o con crédito o con efectivo, pero la verdad que, digamos, podemos esperar que cuando empiece a reactivar la economía surjan oportunidades en el mercado, como decía antes, ¿no? O sea, todas las empresas van a tener que reactivar también su economía de empresa, ¿no? Entonces, va a haber oportunidades. Si alguien, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, si alguien es emprendedor y tiene su emprendimiento de, no sé, comida, por ejemplo, ¿sí? Y tiene, la verdad, incluso en este momento, pero gracias a todo el auge del delivery, de repente tiene una situación que es buena, digamos, a nivel de sus ingresos, y está evaluando sacar un crédito o hacer una inversión en un horno nuevo, en una heladera, en una herramienta para su trabajo, quizás sí es momento. Por otro lado, si yo no estoy seguro si mi trabajo va a continuar o la verdad que por el momento tengo suspendido mi trabajo, por ejemplo estoy en algún sector de turismo, ¿no? Y tengo suspendido mi trabajo y probablemente no sea momento de sacar un crédito, por ejemplo, para cambiar mi auto, ¿no? Entonces depende mucho de la economía familiar y depende mucho el uso que uno le quiera dar, ¿no? ¿Cuáles son los puntos en los que tenemos que fijarnos al momento de hacer un crédito, además de nuestros ingresos y ver cómo están nuestros gastos fijos? La verdad que el primero y principal es el que tú has mencionado. Es cuántos son mis gastos fijos por mes y si puedo o no pagar la cuota. Eso es lo primero, que es como hablamos siempre, es el sobreendeudamiento, cuán endeudado está una persona. Lo segundo que es súper importante también revisar al momento de hacer un crédito es qué conviene más. Si conviene sacar un crédito e ir a comprar con ese dinero el bien que quiero comprar, o si conviene directamente sacar un crédito para comprar el bien. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero comprar, por ejemplo, vamos a ir con el ejemplo de antes, quiero comprar un horno, ¿sí? ¿Me conviene ir al retail y comprarlo en el retail y sacar un crédito ahí mismo? ¿O me conviene ir a un banco, una financiera, obtener la plata y con esa plata ir a comprar el bien? ¿Sí? ¿O me conviene comprarlo con la tarjeta de crédito en cuotas? Esas generalmente son alternativas de inversión que uno tiene que ver porque ahí se puede ahorrar muchísima plata. Entonces, una vez que uno
decide cómo lo va a hacer. Lo tercero que es importante es ver bien cuál es la cuota, ¿sí? Porque a veces pasa que uno dice, bueno, voy a sacar un crédito y me lo dan a 0% de tasa de interés. Yo digo, qué bueno, lo voy a sacar acá porque tengo 0% tasa de interés y no en el otro lugar que tengo 4%, o 5, o 10, no importa. Y sin embargo, en el 0% de tasa de interés tengo costos de seguro y tengo otros costos y al final del día la cuota capaz que es más cara. Entonces, también esto es importante cuando uno va a ver un crédito, ver, ok, si voy a sacar una plata determinada, ¿cuántas cuotas y cuánto pago por cuota? Eso también es muy importante, más allá, de complicarse que a veces con las tasas, los seguros, los sistemas, eso es más complicado, pero en la finanza familiar yo diría las 3 reglas. Primero, ver que uno lo puede pagar. Segundo, cómo me conviene comprarlo. Esto que decía, que capaz que en lugar de sacar el crédito de la misma casa comercial, a veces me conviene sacar un crédito en otro lugar y aprovechar una promoción en la casa comercial por pago en efectivo. Puede ser una alternativa. Y lo tercero es ver bien cuánto voy a pagar de cuota y por cuánto tiempo. Recuerden que pueden hacer también ustedes sus preguntas a César, aprovechando que tenemos a ex experto en créditos y en finanzas personales. Por si tienen alguna duda, pues estamos abiertos a poderle preguntar también a César. Y bueno, hablábamos un poco también de si es momento, los créditos, cómo podemos hacer, los escenarios que se pueden buscar. Pero las personas que ya tienen una deuda, por ejemplo, ¿qué deberían de hacer en este momento? Si tienen el ingreso, pagarla o esperar y acoplarse a estos ya rescates que decíamos que cada gobierno está aplicando. ¿Cuál sería tu recomendación o cómo poder saber si lo puedo extender un poco el pago de esta deuda o lo debo hacer en la fecha que me corresponde? Mira, Gabriela, es muy bueno el punto, porque aparte estamos viviendo una situación particular, ¿verdad? Y siempre con el, digamos, la consideración de que depende mucho esto de cada familia, ¿no? Pero a nivel general, yo lo que diría es que una primera regla es, nunca conviene dejar de pagar, ¿sí? Siempre uno tiene que pagar las deudas que obviamente obtuvo, ¿sí? Porque desde ese pagar, ese buen comportamiento es lo que después va a mejorar la salud financiera, el perfil crediticio, etc. Ahora bien, puede haber distintas situaciones. Puede haber alguien que, como decía, alguien que está en una buena situación financiera, que no está sobreendeudado y que de repente tiene su fuente de trabajo. Esa persona, la verdad, puede quizás decidir pagar o no pagar. Y ahí mi consejo, mi sugerencia es, la verdad, si uno tiene la disponibilidad, que pague, porque al final del día si uno no paga y aprovecha esta situación que, bueno, por ahí un postergamiento de pago, igual lo va a tener que pagar más adelante. Y la verdad que en épocas inciertas como estamos hoy, con coronavirus y con las economías, uno, la verdad, nadie puede decir que va a pasar en 3 meses, 6 meses. Entonces, la verdad, si hoy puedo pagarlo y digamos, y honrar el pago, yo personalmente creo que es mejor hacerlo, ¿sí? Y seguir demostrando nuevo buen comportamiento y no generarme más deuda futuro. Eso sí estoy bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo estoy en la otra situación? Estoy en una situación en donde, por ejemplo, he perdido el trabajo o está suspendido mi fuente de ingresos, por cualquier motivo que sea de coronavirus, y tengo mis deudas. Ahí el consejo es que, de vuelta, dejar de pagar siempre es la peor opción. Si bien puede ser un poco incómodo, difícil o digamos la persona por ahí no sea algo agradable, pero siempre es bueno ir al deudor, ir al banco, ir a la telco, ir al retail, ir a la empresa que sea y decir, tengo este problema, ahora no puedo pagar, pero tengo intención de pagar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Puedo postergar los pagos para cuando tenga de vuelta trabajo o ingresos, o la verdad puedo pagar aunque sea un poquito, pero pago un poquito y después te voy a pagar el resto, pero siempre es mucho mejor este buen comportamiento, esta intención de pago, pagar un poquito y
después más adelante pagar el resto, ¿no? Y obviamente de vuelta también, si uno tiene deudas más, más de largo plazo, más grandes, como puede ser una hipoteca, también ir viendo cómo va el mercado. En Estados Unidos, por ejemplo, dado que hubo una baja de tasas, mucha gente está refinanciando su hipoteca, porque claramente por ahí lo obtuvo la hipoteca en un momento de auge económico, con tasas altas, y hoy por hoy puede ir refinanciar esa deuda a tasas más bajas. Son casos muy puntuales, pero también hay que ir viendo qué es lo que pasa. En general, yo creo que, volviendo a la respuesta, quien tiene la posibilidad de pagar, es mejor pagar hoy, y quien por ahí no está teniendo la posibilidad, cuanto antes mejor, ir a hablar con cada uno de los deudores, de los prestamistas, y obviamente tratar de llegar a un acuerdo. En este momento sería bueno, si alguien tiene un crédito, hacer un refinanciamiento para algo que necesite, para pagar otras deudas, o para, como bien lo decíamos, los emprendedores, pagar, comprar equipo o pagar salarios en algún momento. La verdad que depende de la situación en la que esté. Probablemente, si uno tiene, y esto por lo que está pasando y estamos viendo en los mercados, ¿no? Si uno tiene una fuente de ingresos que puede demostrar y trabaja en una industria o tiene un empleador, ¿no? Uno puede ser empleado. Tiene un empleador que de repente es una industria no afectada, ¿sí? Digamos, o que incluso estas industrias que producto del coronavirus han tenido algún auge, probablemente sí sea un buen momento, ¿no? para ir a obtener esto, porque de vuelta quizás puede conseguir una buena condición en el mercado de comprar algo, por ejemplo, para generar después nuevos ingresos, mientras que, digamos, puede pagar, digamos. Ese es el fondo. Ahora, también es cierto que si uno está en una industria que ha sido afectada, o su empleador es una industria que por ahí en los próximos meses puede ser afectado, por ejemplo, no sé, la aeronáutica, la industria de aviación comercial, digamos, que hoy por hoy está bastante detenida, o sectores de turismo, probablemente a uno le cueste más acceder al crédito, ¿sí? También por esto, por la incertidumbre, por el, digamos, el tema del sobreendeudamiento, por el tema del no pago, etc. César, también hay un escenario de personas que están, como se dice, ahogadas ya en deudas, y en este momento es incierto si su ingreso va a seguir siendo igual que al principio del año, o va a ser diferente, va a ser más, puede ser más, o sería menos por algún cese de su trabajo. ¿Cómo poderlo manejar y cómo no afectar el score? Porque sabemos que eso es lo que nos permite también abrirnos oportunidades de crédito. Exacto. Mira, la verdad, ojalá primero que nada que sean mayores los ingresos después de todo esto, ¿no? O sea, todos estamos esperando que las economías, principalmente las economías familiares, mejoren, pero en la realidad en la que estamos, es como tú mencionas, o sea, mucha gente ha perdido su trabajo, mucha gente ha visto una merma de ingresos. La verdad ahí el consejo es, como decía antes, primero es tratar de hablar con cada una de las entidades con las que tiene los préstamos, ya sea un banco, una financiera, un retail, una telco, y tratar de llegar a un acuerdo. ¿Por qué es esto? Porque la verdad que el score, la verdad no depende de si uno tiene deuda alta o tiene deuda baja, sino depende de cómo uno paga sus deudas. Entonces la verdad que si uno está pagando hoy una cuota X, ¿sí? Y deja de pagarlo, eso a largo plazo o a mediano plazo va a empezar a afectar el score, porque uno dejó de pagar. Pero si uno de repente llegó a un acuerdo y dice, bueno, en lugar de pagar X, pago medio X, o pago lo que puedo, pero sigo pagando y sigo demostrando que tengo voluntad de pagar, y que el día que vuelva a tener los ingresos voy a volver a pagar todo lo que tengo que pagar, eso al score no lo afecta, al contrario, eso al score es bueno en general, porque uno va generando buen comportamiento de pago. De eso se trata. También tenemos muchos jóvenes queriendo hacer sus créditos para casas, para sus computadoras, para sus equipos o para cualquier otra situación.
¿cómo puede manejar un joven que estaría ya entrando a este mundo financiero, a este mundo del sport crediticio? Sí, la verdad que hay mucha, digamos, hay mucha gente que está empezando su primer crédito, ¿sí? Generalmente se llama el New to Credit, que tiene que ver mucho también con otro fenómeno, más allá de los jóvenes, que tiene que ver con la inclusión financiera. Es algo que nosotros desde Equifax en toda la región de Latinoamérica trabajamos junto a gobiernos y a las industrias para promover esta inclusión financiera. ¿Por qué? ¿Por qué la inclusión financiera? Porque la verdad la gente muchas veces desconoce que puede acceder a su historial de crédito, ¿sí? como estamos viendo ahora. Muchas veces está también el mito de, yo recuerdo que hace 8, hace 10, hace 15 años me atrasé en un pago de la tarjeta de crédito, que lo pagué al mes, pero seguramente debo estar mal. Entonces también hay capaz que hay mitos de ese estilo, y mucha gente también, por algunos estudios que yo he hecho más en Sudamérica, mucha gente incluso tiene miedo de ir, por ejemplo, a un banco, porque dice, no, someterme a esto de ir a pedir un crédito y si me rechazan, y cómo me voy a sentir, y adelante de la gente que me rechazaron. Entonces, a veces la gente termina yendo al sistema informal, que eso tiene tasas de usura, ¿sí? Que tiene métodos de cobranza hiper cuestionables, y generalmente eso termina generando más exclusión, o sea, uno queda fuera porque termina pagando cuotas mucho más altas, bajo un mercado coercitivo, no regulado, o sea, la verdad, ese es el principio por ahí de una erosión fuerte en su economía. Entonces, lo que recomendamos ahí es, primero y principal, ver y acceder a la información crediticia. Eso siempre para ver cómo uno está, de la misma manera que si uno va a hacer, por ejemplo, no sé, en forma rutinaria se hace un chequeo médico, o si uno va a practicar de repente un deporte, antes se va a hacer un chequeo médico, o si uno tiene su auto y va a salir de la ruta, quizás lo lleva a hacerle un chequeo, a ver cómo están los frenos, cómo están los fluidos, etc. De la misma manera, la sugerencia es que cuando uno va a hacer un crédito, que revise su historial crediticio. Eso siempre es una buena práctica. Y generalmente para los jóvenes también lo importante es empezar a generar comportamiento, ¿sí? Empezar a obtener su primera tarjeta de crédito, aunque sea una tarjeta de crédito con un límite bien bajo, pero empezar a generar ese buen comportamiento financiero. Si uno quiere comprarse algo, quiere comprarse, como tú decías, su computador, o quiere comprar su teléfono, por ejemplo, también hacerlo y siempre demostrar buen comportamiento, ¿sí? Y siempre tener bien ordenada su economía, porque eso es lo que le va a permitir cada vez acceder a un mejor crédito, a una mejor tarjeta, a un mejor teléfono y así tener mejor su salud financiera. Recuerden que estamos abiertos para preguntas, ya nos quedan pocos minutos en este webinar, agradecemos a César. Y retomando ese último punto de tu respuesta, no es malo pedir un crédito, no hay que tenerle miedo a un crédito de consumo. ¿Cuál sería tu consejo para saber si estamos listos? O un joven, un millennial sobre todo, que están más pendientes a veces de sus Smart TV, de sus celulares, como lo mencionabas. ¿Cuál sería tu consejo idóneo para aplicar a un crédito o una tarjeta de crédito para el consumo? La verdad que el consejo, uno va a estar preparado y de vuelta. La regla es muy simple, que uno pueda pagarlo después. O sea, tener una tarjeta de crédito, por ejemplo, no implica que uno va a tener que sobreendeudarse. Uno puede tener una tarjeta de crédito y utilizarla o tenerla para cualquier imprevisto que uno pueda tener, o por ahí no es lo mismo decir me voy a ir a comprar el último computador, el MacBook Pro que vale, no sé, $2.500, $3.000, porque tengo mi tarjeta de crédito. Pero si de repente tengo que estudiar y tengo mi computador y se me cae una taza de café y se me pierde el computador, y probablemente si no tengo el efectivo y necesito el computador, voy a ir a comprarme uno y probablemente lo saque en cuota o utilice mi tarjeta para comprarlo. Al final del día lo que importa es, y uno está listo cuando uno dice, sea como sea, lo puedo pagar. Puedo tener un ingreso, puedo generar y lo puedo pagar.
Y esa es la regla de oro, o sea, no hay que tenerle miedo al crédito, al contrario, el crédito es el motor de la economía y el crédito es lo que hace que uno, digamos, muchas veces cumpla sus sueños, pueda progresar, pueda, digamos, uno hasta para estudiar puede sacar un crédito, ¿sí? También dependiendo del país en el que está, uno puede sacar un crédito para estudiar, que al final del día va a ser su futuro, para, como hablábamos antes, para un emprendimiento, o sea, para cualquier fin. ¿Sí? No hay que tenerle miedo para nada al crédito. Lo que sí hay que tener, como toda herramienta, hay que tener estas consideraciones y este cuidado, ¿no? De poder pagarlo, de tratar de conseguir la tasa o la cuota más barata y realmente de, si lo voy a usar, es para hacer una compra que realmente es algo que quiero, que necesito, que me hace falta, digamos, no porque tenga crédito o una línea de crédito abierta quiere decir que uno tiene que salir a consumirla. Ese se parece el mensaje. Ya para ir cerrando, ¿cómo puedo hacer para acceder a este nuevo servicio que ha dado Equifax gratuito desde la región? ¿Cuáles son los pasos que debo tener? El primer paso es ingresar a reportes.equifax.com. Ahí es esta página que estamos viendo. Ahí, si uno tiene su usuario y su contraseña, porque ya se registró, ingresa mediante usuario y clave. Si no, se registra. Cuando uno se registra, van a aparecer estas preguntas que yo mencionaba antes por primera vez, ¿no? Y uno ingresa esas preguntas, si las contesta bien, quiere decir que es realmente uno, y ahí va a poder acceder en forma gratuita a su reporte. Adicional a esto, otro tema que es importante es que, dos cosas que son importantes mencionar. Si uno de repente tiene alguna duda respecto a la información que está, y uno dice, esto no es relativamente, o sea, o esta información no está bien, o yo tengo una duda sobre esto, ahí puede acceder a todo nuestro centro de atención, que también es 100% gratuito, para actualizar cualquier dato, para corregir cualquier dato, o sea, y es gratuito, y lo hace la persona. Esto también es súper importante, no tiene que depender ni de un abogado, ni de un gestor, ni de nada. Es la persona y es súper simple. Y lo segundo, también va a encontrar algunos links a lo que es nuestros sitios de educación financiera, ¿sí? Para también aprender un poco más qué significa un historial de crédito, cuándo puedo estar con información, por ejemplo, en El Salvador y en Honduras existe lo que es la información positiva, que es que uno no es que va a estar en un informe o en un reporte de crédito si no pagó alguna deuda. Uno está y figura si paga bien también, y eso es muy bueno. Entonces, eso también lo va a poder ver, que es un récord crediticio, ahí está toda la verdad la información para aprender un poco, pero la invitación es a que la gente ojalá vaya, lo haga, conozca, ¿sí? Y cualquier duda que tenga, obviamente, todo el servicio es 100% gratuito. César, gracias por tus consejos, por estar siempre dispuesto a hablar con la audiencia de Revista Estrategia y Negocios. Recuerden que este video también va a quedar en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage. Búsquenos en Facebook como Revista Estrategia y Negocios y en YouTube. Síganos en nuestro canal, estamos como Revista EIN. Hemos hablado esta mañana con César Calomino. Él es quien lidera la operación de Equifax para México y Centroamérica. Ya para cerrar, César, no sé si quieres darles 5 consejos o 3 consejos de cómo enfrentar los créditos que ya tengamos en este momento de COVID-19. Muchas gracias, Gabriela, y aprovecho también para saludar a toda la audiencia y gracias también por este tiempo. A ver, los consejos son más o menos lo que hablamos. Lo primero es no tener miedo, ¿sí? No tener miedo y no tener vergüenza, ¿sí? Todos hemos pasado en algún momento que hemos tenido momentos buenos y hemos tenido momentos no tan buenos. Y la verdad, si alguien hoy por hoy no está pasando un momento bueno por la situación, no hay que tener vergüenza, al contrario, hay que tener control de la situación. Entonces, el primer consejo es conocer cómo está uno, que es por eso que nosotros estamos brindando esta herramienta. Lo segundo es mantener ordenadas sus finanzas, que también es súper importante, esto que hablábamos antes, que
bueno, si no pago hoy y me dan la facilidad de no pagar hoy, me anoto en un papelito que en junio, julio o en agosto voy a tener que pagar esto más. Entonces, tengo que ir ordenando mis finanzas porque sé que en julio o agosto voy a tener que pagar un poco más, ¿sí? Y lo tercero es, si yo no puedo, rápidamente ir a hablar de vuelta con los bancos, con las financieras, con los retail, con las telco, que al final del día también son personas que entienden lo que está pasando, estamos todos exactamente en el mismo contexto, ¿sí? Y la verdad que todo lo que queremos también es preservar y que la economía realmente se reactive y que las personas volvamos todos a la nueva normalidad, ¿no? Con lo que ello implique. Así que el consejo es eso, pero principalmente es eso, es conocer y es realmente cuidar su finanza personal. Gracias nuevamente, César. Gracias también a toda la audiencia que estuvo conectada a través de esta experiencia nueva que estamos teniendo para comunicarnos con ustedes a través de Zoom, también en nuestras redes sociales. Manténganse pendientes porque venimos con nuevos webinars, siempre leyendo las recomendaciones que nos dan sobre los temas que quieren. En redes sociales vamos a estar invitando con nuestro link para que se registren, y también recuerden que está reportes.equifax.com para que puedan conocer su récord crediticio. Hasta la próxima y muchas gracias.